Muy buenas a todos y bienvenidos a este video acerca de cultivos celulares. Hoy veremos tipo primario, secundario y de líneas establecidas. Mi nombre es Santiago Díaz y mi grupo está conformado por Italy Cruz, Mariana Campo y Mary Jane Jiménez. Juntos hacemos parte del grupo número 6. Empezamos. ¿Qué es un cultivo celular? Se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que nos permiten aislar, crecer, mantener y reproducir de manera in vitro, es decir, por fuera del cuerpo o del organismo, células de origen animal o vegetal, manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Ahora bien, ¿para qué sirve un cultivo celular? Un cultivo celular funciona excelente en la investigación científica, pues permite estudiar procesos que ocurren en la célula. Además, tiene diversas aplicaciones en la biotecnología, como la producción de moléculas de interés industrial, ingeniería de tejidos, entre otros. También es usado mucho en la medicina, para el testeo de medicinas y el diagnóstico de infecciones. A continuación, veremos los tipos. En este video hablaremos de 3 tipos en particular: el cultivo primario, el cultivo secundario y las líneas celulares y subcultivos. Los cultivos primarios son un conjunto de células del mismo tipo que son aisladas de un tejido inicial. Esto busca mantener las propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas de las células. Y para poder progresar y mantenerse con vida necesitan factores de crecimiento como lo son los aminoácidos, las sales, vitaminas y también algunos nutrientes que son específicos para cada célula. Los cultivos primarios se pueden utilizar en diferentes circunstancias, como por ejemplo en los estudios de funciones celulares, en la investigación de bacterias y cómo éstas se generan y reaccionan, y también se pueden utilizar para la producción de vacunas y algunos otros fármacos. En sí existen distintos tipos de cultivos primarios, pero los dos principales son los cultivos en monocapa y los cultivos en suspensión. Los primeros son aquellos que crecen adheridos a una superficie. En el caso de un laboratorio crecerían en una placa de cultivo y son utilizados para examinar la mayoría de las células, excepto las células hematopoyéticas. Una de las limitaciones de este tipo de cultivos es que no permite observar las interacciones intercelulares, por lo que al paso del tiempo se han creado nuevos métodos de cultivo como lo es el cultivo 3D. Por otro lado, los cultivos en suspensión son diseñados para células hematopoyéticas, células madres, células alteradas y también células tumorales. Esta se hace en células que no tienen la capacidad de adherirse a ciertas superficies y las células se encuentran dispersas en el medio de cultivo, o sea, en la placa de cultivo en el caso de un laboratorio. En estas, el crecimiento no depende de un anclaje o de una superficie fija. Y para determinar si las células están vivas o muertas, se utiliza un líquido llamado azul de tripán que identifica cuáles se encuentran vivas y cuáles no. Los cultivos secundarios son el resultado en su conjunto proveniente de un cultivo primario, es decir, está el cultivo primario y de este se deriva un subconjunto que son las células del cultivo secundario. Son cultivos de un solo tipo celular que consiste en alcanzar una elevada densidad celular, tal y como ocurre en los tejidos. Los cultivos organotípicos constan de varios tipos celulares que interaccionan entre sí de una forma que intentan parecerse lo más posible a la original. El objetivo de este tipo de cultivos es la creación in vitro de tejidos u órganos completamente funcionales que puedan ser utilizados en injertos o en trasplantes. Los cultivos organotípicos constituyen la base de una nueva disciplina denominada ingeniería de tejidos. Ahora hablaremos sobre las líneas de cultivo celular. Estas son células de un tipo único, ya sea humano, animal o vegetal, que se han adaptado para crecer continuamente en un laboratorio y se usan en diversas investigaciones. También se dice que tienen una expectativa de vida infinita y se les llama células inmortales. Obtención y establecimiento de líneas celulares. Primeramente, una línea celular queda establecida cuando se demuestra su potencialidad de replicarse indefinidamente. Segundo, las líneas celulares poseen propiedades conferidas por inferencias en la dotación cromosómica, mutación o transformación genética, que se deseen persistir entre sucesivos pasajes o subcultivos. Tercero, las líneas o cepas celulares con alguna característica puntual
pueden ser seleccionadas específicamente mediante una clonación. Hablando sobre la importancia de las líneas celulares, cabe mencionar que desde principios del siglo XX, las líneas celulares han proporcionado a los científicos grandes conocimientos sobre los procesos biológicos. Las líneas de células inmortales se han convertido en una herramienta poderosa para innumerables aplicaciones que incluyen analizar el metabolismo y la citotoxicidad de los fármacos, estudiar la función de los genes y producir vacunas. Un gran ejemplo de las líneas celulares son las células HeLa. Estas son un tipo particular de células de cultivo usados de forma muy común en el ámbito de la investigación. Se trata de una línea celular inmortal, pues debido a una mutación se divide en forma indefinida a lo largo del tiempo. En la actualidad se calcula que se han realizado en torno a 74.000 estudios científicos utilizando las células HeLa, que han contribuido entre muchas cosas a desarrollar las vacunas contra la polio, el virus de papiloma humano, la fecundación in vitro, buena parte de las técnicas de biomedicina y genética.